Una vez pensé que la mayor tragedia de mi vida fue que mi padre dejara a mi madre para casarse con otra mujer. Pero estaba equivocado. El verdadero dolor comenzó una tarde que parecía ordinaria, cuando el sistema eléctrico de nuestra vieja casa falló. Bajé al sótano con un electricista, un lugar al que me habían prohibido entrar durante toda mi infancia. El aire estaba húmedo y mohoso, cargado con el olor a metal oxidado, y cada paso en las escaleras de madera resonaba como una advertencia. Entonces, en el fugaz momento en que el haz de la linterna barrió la habitación, nos quedamos helados. El electricista tembló tanto que se le cayeron las herramientas, y sentí que la sangre en mis venas se convertía en hielo. Ante mis ojos estaba el secreto que mi familia había ocultado durante años, una verdad lo suficientemente poderosa como para destruirlo todo. Hola, mi nombre es Santiago Ramírez. Tengo 24 años, recién graduado de la universidad, y estoy al borde de una vida que nunca he entendido de verdad. Sentado en mi pequeño apartamento alquilado en Guadalajara, Jalisco, a menudo miro por la ventana, observando las calles empapadas por la lluvia y preguntándome por qué todo en mi vida se ha vuelto tan retorcido. Algunos días, me siento como una pieza de rompecabezas olvidada en el cuadro de mi familia, una que nadie quiere encajar en su lugar. Mi historia comienza ahí, en los días en que solo era un niño, viviendo en una casa de estilo craftsman de 3 pisos en los suburbios de Guadalajara, donde las primeras grietas en mi vida comenzaron a aparecer. Nací en una familia de clase media, no ricos pero nunca nos faltó nada. Mi padre, Samuel Ramírez, de 52 años, era dueño de una pequeña empresa de construcción. Era un hombre alto, con una voz profunda y un aire de autoridad. Sus ojos agudos parecían capaces de ver a través de cualquier cosa. Sin embargo, extrañamente, nunca me vio de verdad. Estaba consumido por los planos, las reuniones interminables y los grandes sueños de expandir su negocio. Su ambición, creo, fue lo que agrandó la brecha entre él y mi madre, Mónica. Mi madre era una mujer gentil, con un suave cabello castaño y una sonrisa tan cálida como la luz del sol de otoño. Me amaba. Eso lo sabía. Pasaba horas contándome cuentos de hadas, acariciando mi cabello cuando tenía miedo durante las tormentas nocturnas. Pero su matrimonio con mi padre era como una casa construida sobre arena, hermosa desde la distancia, pero una gran ola podía derrumbarla. Todavía recuerdo las noches en que mi madre se sentaba en silencio en la cocina, con los ojos rojos, mientras mi padre se quejaba del dinero o del trabajo. Yo solo era un niño de 10 años, abrazando mi osito de peluche gastado, acostado en la cama, con el corazón oprimido por las discusiones que resonaban a través de las delgadas paredes. Entonces llegó ese día. Cuando tenía 10 años, mis padres se divorciaron oficialmente. Recuerdo vívidamente esa mañana, mi madre sentada en el sofá, una pequeña maleta a sus pies, sus manos temblorosas atrayéndome a un fuerte abrazo. Santiago, eres todo para mí, susurró, con la voz ahogada por las lágrimas. Pero el tribunal no lo vio así. Le otorgaron la custodia a mi padre porque tenía un trabajo estable, una casa bonita y promesas de una vida mejor. Mi madre, con su mísero trabajo a tiempo parcial, no tuvo ninguna oportunidad. Se fue a vivir con mis abuelos a Chapala, a unas pocas horas en coche de Guadalajara. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, sentí que una parte de mi corazón se desgarraba. Me quedé helado en el pasillo, viendo su figura desvanecerse en la distancia, preguntándome si había hecho algo malo para que me dejara. Desde ese momento, me volví retraído. Ya no era el niño risueño y juguetón que corría por el patio trasero. Empecé a ver el mundo a mi alrededor como algo frágil, como si todo lo que amaba pudiera desaparecer en cualquier momento. Mi padre, aunque todavía presente, no pareció notar el cambio en mí. Estaba ocupado con el trabajo, los contratos y la reconstrucción de su propia vida. Para él, yo era solo una pequeña parte de un cuadro más grande, uno al que no necesitaba prestar mucha atención. 2 años después, cuando tenía 12, Selena entró en nuestras vidas. Tomó el apellido Ramírez y se convirtió en mi madrastra. Mi padre la conoció en la fiesta de un socio de negocios y, en cuestión de meses, se casaron. Selena era mucho más joven que mi padre, apenas en sus 30, con un brillante cabello rubio y una dulce sonrisa que siempre me pareció falsa. Era encantadora, sabía cómo hablar y sabía cómo hacer reír a mi padre, algo que rara vez vi desde que mi madre se fue. Pero para mí, su mirada siempre fue fría, como si estuviera mirando a través de mí en lugar de mirarme a mí. Santiago, ¿estás bien?, preguntaba,
pero su voz nunca transmitía una preocupación genuina. Era una pregunta superficial, destinada a llenar el silencio en las cenas familiares. Mi padre cambió después de que Selena apareciera. Se volvió dependiente de ella, dejándola decidir todo, desde la elección de las escuelas para sus dos hijos, Juan, 12 años menor que yo, y Lily, 14 años menor, hasta asuntos triviales como qué comprar para la cena. Juan y Lily, mis medio hermanos, eran el centro del nuevo mundo que mi padre y Selena construyeron. Eran adorables. No lo negaré. A Juan le encantaba el fútbol y a menudo me preguntaba sobre los partidos, mientras que Lily se acurrucaba a mi lado durante los maratones de dibujos animados. Pero por mucho que intentara quererlos, no podía deshacerme de la sensación de que era un extraño en esta casa. Era como un fantasma, pasando silenciosamente por pasillos familiares donde una vez resonó la risa de mi madre, ahora llenos de una sensación de extrañeza. Nuestra casa de estilo craftsman de 3 pisos donde crecí ahora se sentía diferente. Seguía siendo hermosa, con grandes ventanales, un tejado de tejas grises y un pequeño jardín lleno de flores silvestres. Pero por dentro, el aire se volvió pesado, como si una niebla invisible se hubiera asentado. El sótano, o el sótano, como lo llamábamos, era el lugar que más me inquietaba. Se encontraba en lo profundo del subsuelo, accesible por una vieja escalera de madera que descendía a la oscuridad. El olor a humedad, el sonido del agua filtrándose por las paredes y el frío que helaba los huesos siempre me hacían estremecer. De niño, sentía curiosidad por explorarlo, pero Selena, desde el momento en que se mudó, me prohibió bajar allí. Es peligroso, Santiago, dijo, su voz suave pero afilada como una cuchilla. No es un lugar para que jueguen los niños. Mi padre no se opuso, y yo, un niño de 12 años, no me atreví a preguntar más. Pero cada vez que pasaba por la puerta que conducía al sótano, no podía evitar una inquietud inexplicable, como si algo acechara en las sombras. Los años que siguieron estuvieron marcados por la soledad. Aprendí a ocultar mis emociones, a sonreír cuando Selena me preguntaba por mí, a asentir cuando mi padre hablaba del futuro de su empresa. Pero en el fondo, siempre sentí que no pertenecía. Mi único consuelo eran mis llamadas telefónicas con mi madre. Mónica, aunque lejos, era una luz en mis días más oscuros. La llamaba los fines de semana para contarle sobre la escuela, mis sueños y las penas que no me atrevía a compartir con nadie más. Eres más fuerte de lo que crees, Santiago, decía, su voz cálida a través del teléfono. Agradezco que mi padre no me prohibiera contactarla. Quizás fue lo único que hizo bien por mí. Esas conversaciones con mi madre eran un bálsamo para mi alma. Pero aún así, no podía llenar el vacío dejado por el divorcio. Extrañaba los días en que nuestra familia se reunía alrededor de la mesa para cenar, cuando mi madre tarareaba suavemente en la cocina, cuando mi padre todavía me abrazaba y me preguntaba por mis dibujos garabateados. Ahora, la mesa del comedor era el dominio de Selena, con platos perfectamente dispuestos y palabras educadas pero vacías. Juan y Lily reían y jugaban. Mi padre asentía y yo solo me sentaba allí, tratando de tragar bocados de comida que no tenían sabor. Comencé a darme cuenta de que ya no era parte de esta familia. Selena siempre encontraba maneras de apartarme. Nunca lo dijo directamente, pero lo sentía a través de sus miradas, de la forma en que pasaba tiempo con Juan y Lily, pero rara vez preguntaba por mí. Una vez la oí hablar con mi padre en la cocina. Santiago ya es mayor. Se las arreglará solo. Su voz era suave, pero oí la frialdad en ella. Mi padre solo murmuró en respuesta, y supe que había elegido su bando. Mis años de adolescencia pasaron en silencio. Me centré en la escuela, los libros y los sueños de un futuro en el que podría dejar esa casa atrás. A los 18, me mudé, fui a la Universidad de Guadalajara y empecé a vivir por mi cuenta. Pero incluso después de dejar la casa craftsman, los recuerdos de ella y del oscuro sótano continuaron persiguiéndome. No sabía que años más tarde, ese mismo sótano revelaría un secreto horrible, obligándome a ver toda mi vida bajo una luz completamente diferente. Ahora, a mis 24 años, me he graduado de la universidad, con un título y un revoltijo de ambiciones sin formar. Vivo en un pequeño apartamento alquilado cerca del centro de Guadalajara, donde el olor a café de la cafetería de abajo se mezcla con el sonido de las bocinas de los coches y el ritmo frenético de la vida urbana. El apartamento no es espacioso, solo tiene suficiente espacio para una cama,
un pequeño escritorio y unas cuantas estanterías repletas de novelas y libros de psicología. Vivo de forma independiente, dependiendo del dinero ganado en un trabajo a tiempo parcial en una vieja librería y una modesta asignación de mi madre. Mónica, aunque lejos, sigue siendo mi ancla. Cada mes, me envía un poco de dinero junto con cartas escritas apresuradamente llenas de aliento. Encontrarás tu camino, Santiago, escribe. Guardo esas cartas en una pequeña caja de madera, un recordatorio de que a alguien ahí fuera realmente le importo. A menudo visito a mi madre, conduciendo unas horas hasta Chapala, donde vive con mis abuelos. Esos fines de semana son un bálsamo para mi alma. Sentado en su cálida cocina, bebiendo té caliente y escuchando sus historias sobre los viejos tiempos, me siento yo mismo de nuevo. Un Santiago que no tiene que ocultar sus emociones ni prepararse para enfrentar el mundo. Pero con mi padre y Selena, la historia es diferente. Mantengo mi distancia de ellos, visitando solo ocasionalmente la vieja casa, Craftsman, generalmente cuando Juan o Lili me envían un mensaje. Mi relación con mi padre ahora se siente como un hilo frágil, estirado hasta el punto de romperse. Selena, mientras tanto, interpreta el papel de la madrastra perfecta con preguntas educadas y sonrisas cuidadosamente calculadas. Pero sé que debajo de esa fachada no hay nada más que distancia. Las cosas empezaron a ponerse extrañas hace unos meses. No estoy seguro de cuándo lo noté por primera vez, pero mi cuerpo ya no se siente como el mío. Dolores de cabeza repentinos me golpean como si alguien estuviera martilleando mis sienes. Algunos días me despierto mareado, con el mundo girando a mi alrededor. La fatiga se adhiere a mí, persistente e inexplicable. Siempre he estado sano, rara vez cogiendo siquiera un resfriado, así que estos síntomas me preocupan. Fui a un médico y me sometí a una batería de pruebas, escáneres cerebrales, análisis de sangre, de todo. Pero los resultados no mostraron nada anormal. Probablemente sea estrés por exceso de trabajo, Santiago, dijo el médico, entregándome una receta de suplementos y aconsejándome más descanso. Tomé las pastillas religiosamente, pero nada cambió. El agotamiento persiste, como una sombra invisible que me sigue a todas partes. Por la misma época, Selena de repente se volvió más atenta. Las llamadas telefónicas de ella comenzaron a ser más frecuentes, su voz melosa a través de la línea. Santiago, hace tiempo que no vienes a casa. ¿Por qué no te unes a nosotros para cenar este fin de semana?, decía, de una manera que me dejaba a la vez sorprendido y receloso. Quería creer que era sincera, que después de todos estos años, realmente quería enmendar nuestra relación. Pero cada vez que oía su voz, un escalofrío recorría mi espalda. Algo no encajaba, aunque no podía identificar qué. Empecé a visitar la casa de mi padre más a menudo, en parte por las invitaciones de Selena, en parte porque quería ver a Juan y Lili. Las cenas familiares tenían lugar en el comedor familiar, bañado por el cálido resplandor de la luz amarilla. El aire se llenaba del aroma de la comida. Pero cada vez que me sentaba a la mesa, notaba una extraña sensación. La comida, aunque meticulosamente preparada, a veces tenía un sabor extraño, no estaba en mal estado, pero era algo indescriptible, como un ligero regusto metálico o químico. Una vez le pregunté a Selena sobre un plato, pero ella solo sonrió y dijo que era una nueva receta que había aprendido. Mi padre, como de costumbre, no prestó atención. Comió rápidamente, murmuró unas palabras sobre el trabajo y luego se enfrascó en su teléfono. Juan y Lili, ajenos a todo, reían y charlaban sobre la escuela. Yo era el único sentado allí, sosteniendo mi cuchara, sintiendo que tragaba inquietud con cada bocado. Esa sensación se hizo más fuerte cada vez que me quedaba a dormir. Algunas noches, me despertaba de un salto por extraños sonidos que provenían del sótano. Metales chocando, como si alguien arrastrara algo pesado por el suelo. Luego había un olor agrio y penetrante, como incienso mezclado con algo químico, que se filtraba por la rendija debajo de mi puerta. Me quedaba allí, con el corazón palpitante, esforzándome por escuchar. Pero cuando salía de mi habitación, el pasillo estaba oscuro y silencioso, como si todo hubiera sido mi imaginación. A la mañana siguiente, intentaba acercarme a la puerta del sótano, pero siempre estaba cerrada con llave, como si estuviera destinada a mantener alejados a los curiosos. Le pregunté a Selena sobre ello una vez, manteniendo un tono casual. No es nada, Santiago, dijo,
sus ojos pasando sobre mí como un relámpago. Solo por seguridad. Esas visitas a la casa de mi padre pasaron factura a mi salud. Los dolores de cabeza se volvieron más frecuentes, a veces tan intensos que tenía que acostarme, agarrándome la cabeza en la oscuridad. Mareos, fatiga y una pesadez sin nombre se aferraban a mí. Empecé a registrar mis síntomas, tratando de encontrar un patrón, una causa. Era estrés, como dijo el médico, o una mala alimentación. Pero en el fondo, un vago instinto comenzó a crecer. Algo andaba mal en esa casa, en las comidas, en las miradas de Selena. Quería creer que lo estaba imaginando, que solo estaba exagerando mi soledad hasta convertirla en algo más siniestro. Pero el instinto se aferraba a mí como un susurro en mi mente, instándome a tener cuidado. Me dije a mí mismo que mantuviera la calma, que quizás solo estaba siendo demasiado sensible. Pasaron unas semanas y traté de concentrarme en mi vida, entrevistas de trabajo, turnos extra en la librería y llamadas con mi madre. Pero cada vez que pensaba en la vieja casa, Craftsman, mi corazón se aceleraba. Empecé a evitar las visitas a la casa de mi padre, poniendo excusas de estar ocupado para declinar las invitaciones a cenar de Selena. Un sábado por la tarde, mientras ordenaba mi pequeño apartamento, me di cuenta de que había dejado algunos objetos personales importantes en casa de mi padre, una carpeta con documentos de la universidad y una vieja cámara que había usado para una clase de fotografía. Dudé, sabiendo que la familia estaba de viaje y la casa estaría vacía. Pero finalmente, decidí pasar, coger mis cosas y marcharme rápidamente. Ese día, el cielo de Guadalajara estaba nublado, con nubes pesadas que amenazaban lluvia. Conduje hasta la casa, Craftsman en los suburbios, el lugar que una vez llamé hogar. Al aparcar en la entrada, noté el silencio inquietante. Ningún sonido de la risa de Lily, ningún gruñido de mi padre sobre el trabajo, ningún rastro de la voz sacarina pero fría de Selena. La familia estaba de vacaciones y no me habían invitado. Una punzada de dolor se deslizó en mí, aunque traté de convencerme de que ya no importaba. Abrí la puerta principal con la llave de repuesto que mi padre me había dado. La casa estaba en silencio, salvo por el constante tic-tac del reloj de pared. Fui directamente a mi antigua habitación, donde quedaban algunas pertenencias de cuando me mudé. En el escritorio polvoriento, encontré la carpeta y la cámara. Al alcanzarlas, mis ojos se posaron en una foto enmarcada en la estantería. Mostraba a mi padre, Selena, Juan y Lily radiantes en algún parque de verano. Yo no estaba en la foto. Un escalofrío recorrió mi espalda. Me quedé helado, mi pecho oprimiéndose mientras años de ser apartado volvían a mí, pesados y sofocantes. Pero sacudí la cabeza, tratando de disipar el dolor familiar. Metí la carpeta y la cámara en mi bolso, listo para salir de la habitación. En ese momento, las luces de la casa parpadearon y se apagaron. Un clic agudo resonó y la casa se sumió en la oscuridad. Me quedé quieto, mi corazón latiendo con fuerza en el silencio. Afuera, la lluvia comenzó a caer, pero no había señales de tormenta o relámpagos. El sistema eléctrico había fallado. Saqué mi teléfono, encendí la linterna y revisé el panel de interruptores en el pasillo. Todo parecía estar bien, pero no fluía electricidad. Maldiciendo en voz baja, supe que no podía dejar la casa así hasta que mi padre y Selena regresaran. Busqué en internet y encontré el número de un electricista local. Después de algunas llamadas, contacté con Miguel, un hombre de mediana edad con una voz cálida y grave. «Voy para allá, chico», dijo. «Tú mantén la calma». Miguel llegó unos 15 minutos después, cargando una caja de herramientas gastada y una linterna grande. Hizo una rápida revisión en el pasillo, negando con la cabeza cuando vio que el interruptor estaba bien. «Debe ser un problema con el sistema principal», dijo pensativo. «¿Sabes dónde está la caja eléctrica principal?» Señalé hacia la puerta del sótano, mi corazón de repente acelerado. «En el sótano», dije, tratando de mantener la voz firme. «Pero no estoy seguro de cómo está ahí abajo. No bajo a menudo». Miguel levantó una ceja, pero no insistió. Caminó hacia la puerta del sótano, inspeccionando la cerradura brillante. ¿También cerrada? «¿Tienes un tesoro ahí abajo o algo?», bromeó. Pero solo pude esbozar una débil sonrisa. En mi mente, la advertencia de Selena resonaba. «Es peligroso, Santiago. No bajes ahí».
de niño, la había obedecido, no por miedo, sino para evitar conflictos. Pero ahora, de pie ante esa puerta, un escalofrío me recorrió. Algo no estaba bien, y sabía que no podía seguir evitándolo. ¿Deberíamos esperar a mi padre?, pregunté, mi voz temblando ligeramente. Quiero decir, él podría saber más sobre el sistema. Miguel se encogió de hombros, apoyando la mano en el pomo de la puerta. Puedes esperar si quieres, pero si no arreglamos esto ahora, la casa estará a oscuras durante días. Solo necesito revisar la caja. No tardaré mucho. Tenía razón. No podía dejar la casa en este estado. Respiré hondo y asentí. Está bien, adelante, revísala. Iré contigo. Miguel asintió, sacando un par de cortapernos de alta resistencia de su caja de herramientas y colocándolos contra la cerradura de hierro oxidado. El chirrido del metal contra el metal atravesó el silencio, poniéndome la piel de gallina. Con un fuerte giro, la cerradura se rompió. La puerta del sótano se abrió con un crujido, sus bisagras gimiendo como un lamento largamente aprisionado. Una ola de aire frío salió, llevando un olor espeso y mohoso mezclado con algo más, agudo y acre, como sangre seca mezclada con los restos de incienso quemado. Se me hizo un nudo en la garganta y un escalofrío me erizó la piel. Descendimos por la vieja escalera de madera paso a paso, el débil haz de la linterna apenas perforando la densa oscuridad unos metros más adelante. Miguel barrió la habitación con su linterna, su luz rozando paredes de hormigón manchadas, estanterías de madera polvorientas y rincones oscuros que no me atrevía a mirar directamente. La caja eléctrica probablemente esté por aquí en alguna parte, murmuró, pero su voz tembló ligeramente, como si él también sintiera la maldad de este lugar. No respondí. Mi mirada se sintió atraída hacia una esquina de la habitación donde el haz de mi linterna aterrizó en una tosca mesa de madera cubierta con un paño negro. Sobre ella había velas negras a medio quemar. Su cera se había endurecido en largas vetas goteantes como lágrimas secas. En el centro de la mesa había un pequeño frasco de vidrio lleno de un líquido rojo oscuro que brillaba bajo la luz. Me acerqué, con el corazón palpitante, y capté un olor agudo e inconfundible. Sangre. Al lado del frasco había una tosca muñeca de trapo, no más grande que una mano, atravesada por alfileres oxidados. En su cara de tela, la palabra Santiago estaba torpemente cosida con hilo rojo, como una maldición grabada en el ser. Se me cortó la respiración, el aire de la habitación pareció apretarse alrededor de mi garganta. Dios santo, susurró Miguel, su linterna congelada en la mesa. Me giré para verlo retroceder, su rostro pálido a la luz tenue. ¿Qué demonios es esto?, preguntó, su voz temblando. Solo pude asentir, las palabras me fallaban. Sobre la mesa también había una pequeña caja de madera, con la tapa abierta, revelando diminutos huesos de animales de un blanco lechoso, quizás de un pájaro o una rata, mezclados con talismanes de papel carbonizado cubiertos de extraños símbolos. Me dio vueltas la cabeza como si hubiera entrado en una pesadilla de la que no podía despertar. Apunté mi linterna hacia la pared, y mi corazón se detuvo cuando la luz cayó sobre una fotografía. Era yo, una foto antigua de la universidad tomada en un picnic escolar. Sonreía en ella, despreocupado e ingenuo, sin saber que esta foto terminaría aquí, en este sótano. Alrededor de la foto, se había dibujado un círculo con pintura roja, rodeado de símbolos extraños, como si alguien me hubiera marcado deliberadamente. Cerca, en una estantería de madera, había un cuaderno abierto, lleno de garabatos escritos a mano, mi nombre, Santiago Ramírez, repetido una y otra vez como una maldición implacable. Tienes que llamar a la policía, dijo Miguel, su voz ahora apenas un susurro. ¿Esto? Esto no es normal, Santiago. Nunca he visto nada como esto. Dio otro paso atrás, con los ojos muy abiertos por el miedo. Quería decir algo para tranquilizarlo, pero no pude. Las piezas en mi mente comenzaron a encajar, formando una imagen horrible que no quería creer que fuera real. Los dolores de cabeza, los mareos, la fatiga inexplicable. No eran aleatorios. Pensé en las comidas en casa de mi padre, el extraño sabor metálico o químico en la comida. Recordé la mirada inquisitiva de Selena, como si me estuviera evaluando, esperando algo. Recordé las noches que oí ruidos del sótano, las veces que la vi bajar aquí en medio de la noche cuando la casa dormía.
Todos esos detalles que había descartado como imaginación ahora se destacaban con la claridad del día. Selena, mi madrastra, no era solo distante. Estaba haciendo algo mucho más siniestro. Un ritual oscuro, una maldición, un complot para destruirme. Me quedé allí helado, mi mano temblorosa agarrando el teléfono, mi corazón latiendo como si fuera a estallar a través de mi pecho. No era solo el hijo abandonado, empujado a los márgenes de la familia. Era el objetivo de algo oscuro, malévolo e incomprensible. Volví a mirar la muñeca de trapo con mi nombre cosido, sintiendo como si alguien me estuviera apretando el corazón. ¿Por qué? ¿Por qué Selena estaba haciendo esto? ¿Y mi padre, lo sabía? ¿Era parte de este plan? Saqué mi teléfono, encendí la cámara y empecé a tomar fotos de todo. La mesa con las velas y el frasco de vidrio, la muñeca, la foto en la pared, el cuaderno lleno de escritos. Cada instantánea era una prueba, una forma de preservar la verdad antes de que pudiera ser borrada. No sabía qué haría con ellas, pero sabía que tenía que actuar. No podía dejar que el miedo me consumiera. Miguel estaba detrás de mí, todavía en shock. Santiago, deberíamos salir de aquí, dijo, su voz urgente. ¿Esto? No es seguro. Asentí, pero mis pies se sentían pegados al suelo. Una sola pregunta resonaba en mi mente, implacable: ¿por qué quieren destruirme? Pensé en mi padre, en cómo se había convertido en un extraño a lo largo de los años. Pensé en Selena con sus sonrisas falsas y sus ojos fríos. Pensé en Juan y Lili, hermanos inocentes que probablemente no sabían nada de la oscuridad que envolvía a esta familia. Me di la vuelta y subí las escaleras, cada paso pesado, como si arrastrara un mundo entero detrás de mí. Miguel me siguió, en silencio. Cuando salimos del sótano, cerré la puerta, pero la sensación de pavor se aferró a mí. Sabía que acababa de descubrir un secreto que no podía olvidar. La casa Craftsman, que una vez fue mi hogar, ahora se sentía como una trampa. Y yo, sin duda, era la presa. Revisé mi teléfono, mirando las fotos en la pantalla, cada una un crudo recordatorio de la horrible verdad que acababa de descubrir. Mis piernas temblaban como si el suelo se estuviera desmoronando bajo mis pies. Miguel, el electricista, estaba a unos metros de distancia, agarrando su caja de herramientas, su rostro todavía grabado por el shock. Santiago, dijo, con la voz temblorosa, tienes que llamar a la policía ahora mismo. Asentí, pero mis manos temblaban tanto que casi se me cae el teléfono. Respirando hondo para calmarme, marqué el 911. Después de unos tonos, una voz femenina y tranquila respondió, 911. ¿Cuál es su emergencia? Me aclaré la garganta, tratando de no tartamudear. Yo. Soy Santiago Ramírez. Estoy en casa de mi padre en los suburbios de Guadalajara. Acabo de encontrar algo extraño en el sótano. Hay cosas. Creo que están relacionadas con algún tipo de culto o algo peligroso. Por favor, vengan rápido. Mi voz flaqueó, pero logré describir lo que había visto: la muñeca, el frasco de sangre, los símbolos. La operadora hizo una pausa por un momento antes de hacer algunas preguntas para confirmar la dirección. Miguel, que estaba cerca, me hizo un gesto para que le diera el teléfono y se lo pasé. Soy Miguel, el electricista, dijo, su voz más firme que la mía. Puedo confirmar lo que está diciendo. Todo aquí abajo está muy mal. Necesitan enviar a alguien ahora. La confirmación de Miguel pareció priorizar la llamada. La operadora nos indicó que esperáramos fuera de la casa y no tocáramos nada en el sótano. Miguel y yo salimos al patio delantero, bajo un cielo gris donde caía una ligera llovizna. Aferré mi teléfono, las fotos todavía abiertas en la pantalla, como si fueran la única prueba que me impedía dudar de mí mismo. Miguel no dijo nada, solo miró calle abajo, pero pude sentir la tensión en cada uno de sus movimientos. Menos de 20 minutos después, un coche de policía entró en el camino de entrada. Salieron dos oficiales, un hombre de mediana edad con cabello canoso y una mujer más joven con ojos agudos. Se presentaron como el oficial Hernández y la oficial López. ¿Usted es Santiago Ramírez?, preguntó Hernández, su mano descansando en su cinturón cerca de su pistola enfundada. Asentí, tratando de mantener la voz firme. Sí, soy yo.
Llamé al 911. Hay algo realmente extraño en el sótano. Necesito que lo revisen. Hernández levantó una ceja, intercambiando una mirada con López. ¿Extraño cómo?, preguntó López, su tono con un toque de escepticismo. Entendí su reacción. Mi historia sonaba como algo sacado de una película de terror de bajo presupuesto. Hay una muñeca con mi nombre, símbolos en las paredes y un frasco que parece estar lleno de sangre, dije, mostrándoles las fotos en mi teléfono. Hernández las miró, pero no pareció del todo convencido. Podría ser una broma de alguien, dijo con calma. O algún proyecto de arte raro. Lo revisaremos, pero mantén la calma. La sangre me subió a la cara. Esto no es una broma, dije, mi voz endureciéndose. No me lo estoy imaginando. Por favor, bajen y véanlo. López asintió, haciendo un gesto a Hernández. Está bien, guíanos, dijo. Respiré, abrí la puerta principal y los guié hasta la puerta del sótano. Miguel nos siguió, pero mantuvo la distancia, como si no quisiera volver a bajar allí. Las escaleras de madera crujieron bajo nuestros pies. El olor a humedad mezclado con el agudo aroma a incienso me golpeó de nuevo, enviando un escalofrío a través de mí. Encendí mi linterna, iluminando el camino hacia abajo. Cuando llegamos al sótano, señalé la mesa de madera cubierta con un paño negro. Hernández y López barrieron la habitación con sus linternas, y vi cómo su expresión cambiaba de escepticismo a shock. Hernández se detuvo en la mesa, su luz cayendo sobre la muñeca con mi nombre. Dios mío, murmuró, tan bajo que apenas lo oí. López se acercó, observando el frasco de vidrio con su líquido rojo oscuro, luego se giró hacia la foto mía en la pared, rodeada de pintura roja y símbolos extraños. Intercambió una mirada con Hernández, y esta vez, no había rastro de duda. Esto no es una broma, dijo López, su voz grave. Tenemos que acordonar este lugar. Hernández asintió, sacando su radio para pedir refuerzos inmediatos. Me quedé allí, sintiendo que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. El miedo que había sentido ahora era validado por las expresiones de los oficiales. Esto no era mi imaginación. Algo horrible estaba sucediendo justo en la casa que una vez llamé hogar. Pronto, llegó un equipo de investigación. Trajeron cámaras, bolsas de pruebas y equipo que no pude identificar. Fotografiaron todo, la mesa, la muñeca, el frasco, el cuaderno lleno de escritos. Un oficial alto que se presentó como el detective Campos me pidió que relatara todo el incidente. Me senté en la sala de estar, sus linternas iluminando la casa a oscuras debido al corte de energía. Les conté sobre los dolores de cabeza, los mareos, el extraño sabor en la comida y el comportamiento sospechoso de Selena. Describí las noches que oí ruidos del sótano, sus frías miradas y mi presentimiento de que algo andaba mal. Campos tomó notas cuidadosamente, asintiendo ocasionalmente. ¿Cree que alguien de su familia está involucrado?, preguntó, sus ojos agudos. Dudé. Yo. Creo que es Selena, dije, mi voz temblando. Siempre me prohibió ir al sótano. ¿Y las comidas? Me sentía peor después de comer aquí. Hice una pausa, pensando en mi padre. Mi padre, no estoy seguro, pero no creo que sea del todo inocente. Campos asintió sin hacer más comentarios. Me dijo que me mantuviera en contacto y prometió una investigación exhaustiva. La casa fue temporalmente acordonada, con cinta amarilla extendida a través de la puerta del sótano. Mientras los coches de policía se alejaban, me quedé en el patio delantero, la lluvia empapando mis hombros. Sentí una mezcla de alivio finalmente, alguien me creía y pavor ante la espantosa verdad que se desarrollaba. Mi familia, o lo que quedaba de ella, no solo estaba rota. Ocultaba un oscuro secreto, y yo estaba en su centro. Esa noche, no regresé a mi apartamento. Conduje directamente a casa de mi madre en Chapala, a unas horas de Guadalajara. Cuando llegué, mi madre y mis abuelos estaban en la sala de estar, bañados por el cálido resplandor de una lámpara. Les conté todo, desde romper la cerradura del sótano hasta lo que encontré. Mi madre escuchó, inicialmente escéptica, con los ojos llenos de preocupación. Santiago, ¿estás seguro?, preguntó, su voz temblando. Saqué mi teléfono y les mostré las fotos.
Cuando mi madre y mis abuelos vieron la muñeca de trapo, el frasco de sangre y mi foto en la pared, se quedaron atónitos. Mi abuelo, un hombre de pocas palabras, negó con la cabeza, murmurando, «Nunca he visto nada como esto». Mi madre me abrazó, las lágrimas corrían por su rostro. «Hijo mío», susurró, con la voz ahogada. Me senté allí en sus brazos, sintiendo que un pedazo de mi corazón se había hecho añicos. Pasaron varios días y me quedé en casa de mi madre, tratando de encontrar algo de paz en su cálida cocina y sus historias reconfortantes. Pero cada vez que cerraba los ojos, las imágenes del sótano volvían a mí, la muñeca de trapo con mi nombre, el frasco de sangre, los símbolos rojos en la pared. Revisaba mi teléfono constantemente, esperando noticias de la policía. El detective Campos había prometido hacer un seguimiento, y sabía que estaban investigando. Pero la espera me inquietaba, como si estuviera al borde de un acantilado, sin saber cuándo caería. Entonces, una mañana, mi teléfono vibró. Era Campos. «Santiago, necesitas venir a casa de tu padre ahora», dijo, su voz grave. «Tu familia acaba de regresar de su viaje. Te necesitamos aquí para una confrontación». Mi corazón latió con fuerza, pero asentí, aunque él no podía verme. «Estaré allí enseguida», dije, tratando de mantener la voz firme. Mi madre me miró, con los ojos llenos de preocupación. «¿Quieres que vaya contigo?», preguntó. Negué con la cabeza. «Tengo que hacer esto solo, mamá». Me abrazó con fuerza, como si intentara transmitirme su fuerza. Mientras conducía hacia la casa Craftsman, el cielo de Guadalajara permanecía gris, reflejando mi estado de ánimo. Al entrar en la calle familiar, vi el coche de mi padre aparcado en la entrada, con varias maletas esparcidas al azar. Habían vuelto. Respiré hondo, salí del coche y sentí mi corazón latir tan fuerte que podía oírlo. La puerta principal estaba abierta de par en par, y la voz furiosa de mi padre resonaba desde adentro. «¿Qué es esta tontería?», rugió, agarrando su teléfono. «¿Quién se atrevió a poner cinta policial en mi casa?». Entré, y el aire en la sala de estar pareció congelarse. Mi padre, Samuel, estaba allí, con el rostro enrojecido por la ira. Selena estaba a su lado, con su cabello rubio cuidadosamente recogido, pero noté que sus ojos parpadearon cuando me vio. Juan y Lili, mis hermanos menores, estaban en un rincón, con aspecto pequeño y confundido. «Santiago», dijo mi padre, frunciendo el ceño, su voz bajando de tono pero aún aguda. «¿Qué demonios está pasando?». Antes de que pudiera responder, Selena intervino, su voz helada pero controlada. «Samuel, ya he llamado a la policía», dijo. «Dijeron que enviarían a alguien para explicarlo. Esto debe ser un error. No hay manera de que nuestra casa sea tratada como la escena de un crimen». Mi padre agitó su teléfono, su voz cargada de frustración. «Acabo de hablar con ellos. Dijeron que había un informe de algún testigo sobre nuestro sótano». Antes de que pudiera responder, el sonido de las sirenas de la policía llenó el aire exterior. El detective Campos entró, acompañado por los oficiales Hernández y López, que habían estado allí cuando llamé por primera vez a la policía. Detrás de ellos había otro equipo de investigación que llevaba equipo y lucía expresiones severas. «Señor Samuel Ramírez, señora Selena Ramírez», dijo Campos, su voz tranquila pero aguda. «Necesitamos su cooperación para abordar algunas preocupaciones serias con respecto a esta casa». Selena sonrió, pero era una sonrisa rígida, como una máscara. «Debe haber un malentendido, oficial», dijo, su tono tan sacarino como siempre. «Acabamos de regresar de un viaje y no sabemos nada de esto». Mi padre asintió, su mirada cambiando de mí a Campos. «Exactamente. Quiero una explicación ahora mismo». Campos no respondió. Me hizo un gesto. «Santiago, ¿puedes decirnos qué viste?». Respiré hondo, sintiendo el peso de todas las miradas de la habitación sobre mí. Empecé a hablar, mi voz temblorosa pero cada vez más firme. «Vine aquí a recoger algunas cosas y se fue la luz. Llamé a un electricista y fuimos al sótano a revisar. Allí abajo, encontré». Hice una pausa, cruzando la mirada con Selena, y relaté cada detalle que había visto. Mi voz temblaba de tensión. La habitación se quedó en silencio, el aire pesado.
El ceño de mi padre se profundizó y Selena se congeló brevemente antes de recuperar la compostura. Santiago, ¿de qué estás hablando?, preguntó mi padre, su voz cargada de incredulidad. ¿Te estás inventando esto para llamar la atención, chico? Pero no me eché atrás. Saqué mi teléfono, abrí las fotos y se lo entregué a Campos. Él levantó la pantalla para que mi padre y Selena la vieran. Esto es lo que encontramos, dijo Campos. Y necesitamos una explicación de ambos. Selena soltó una risa, pero fue seca y antinatural. Oficial, estos son solo artículos espirituales, dijo. Algunas cosas que usaba para rezar por la seguridad de la familia. No hay nada peligroso en ellos. Me miró, sus ojos fríos pero aún manteniendo esa sonrisa calculada. Santiago, lo has entendido mal. Nunca haría nada para hacerte daño. La sangre me subió a la cara. Di un paso adelante, enfrentando a Selena, mi voz temblorosa pero resuelta. Estás mintiendo, dije, cada palabra tallada desde mi pecho. ¿Qué me hiciste? Los dolores de cabeza, la fatiga, el sabor extraño en la comida. Fuiste tú, ¿verdad? Querías que me consumiera, ¿no es así? Mi padre se puso de pie de un salto, su rostro rojo de ira. Santiago, ya basta, gritó. No le hables así a tu madrastra. Esto es una tontería. Es una broma estúpida. Pero no retrocedí. Lo miré a los ojos, sintiéndome por primera vez sin miedo a él. ¿Sabías de esto, papá? ¿O eres parte de ello también?, pregunté, mi voz baja pero aguda. Se quedó helado, sus ojos parpadeando, pero no respondió. Campos levantó una mano, pidiendo calma. Señor y señora Ramírez, tenemos pruebas claras de una instalación ritual en el sótano con artículos dirigidos específicamente a Santiago. Esto no es una broma. Necesitamos una explicación clara, o tendremos que proceder de acuerdo con la ley. Selena comenzó a desviar el tema, su voz cada vez más frenética. Te dije que es solo para rezar. No sé nada de alfileres ni de sangre. Pero sus ojos, llenos de tensión y pánico, delataban su mentira. Mi padre permaneció en silencio, con las manos apretadas como si luchara consigo mismo. Lo miré, esperando por un momento que dijera algo, que me defendiera, que me demostrara que todavía era mi padre, pero solo bajó la cabeza, mudo. De repente, sonaron más sirenas de policía afuera. Otro equipo de investigación entró, llevando papeles y una orden de arresto. Campos miró a mi padre y a Selena, su voz fría como el acero. Samuel Ramírez, Selena Ramírez, están arrestados por conspiración para cometer asesinato premeditado. Otro oficial se adelantó, leyéndoles sus derechos mientras López y Hernández se movían, preparándose para esposarlos. Selena rompió a llorar, pero no eran lágrimas de remordimiento. Luchó, gritando, «No pueden hacer esto. No hice nada». Mi padre, en cambio, estaba en silencio, su rostro pálido, como si todo su mundo se hubiera derrumbado. Mientras la policía los esposaba, oí un suave sollozo desde la escalera. Me giré para ver a Juan y Lili de pie allí, con los ojos rojos y aterrorizados mientras veían a sus padres ser llevados. Lili corrió hacia mí, abrazándome con fuerza, llorando. Santiago, ¿qué está pasando?, preguntó, su voz temblando. La abracé, pero no supe qué responder. Juan se quedó quieto, con los puños apretados, sus ojos llenos de ira y dolor. Mientras la policía escoltaba a mi padre y a Selena al coche, me quedé helado en la puerta, viéndolos desaparecer tras las luces rojas y azules intermitentes. Selena miró hacia atrás, sus ojos ya no ocultaban su furia. Mi padre no me miró, no dijo una palabra. Mi corazón se sentía destrozado, pero al mismo tiempo, una ola de alivio me invadió. La familia a la que me había aferrado durante tanto tiempo, la fachada perfecta de mi padre, Selena, Juan y Lili, ahora se revelaba como algo podrido, impregnado de mentiras y oscuridad. Me quedé allí bajo la lluvia torrencial, viendo los coches de policía desvanecerse en la distancia. Campos me dio una palmada en el hombro, su voz ahora más suave. Lo hiciste bien, Santiago. Seguiremos investigando. ¿Mantente en contacto? Asentí, pero mi mente daba vueltas. La verdad había salido a la luz, pero dejó un vacío en mí.
Parte pérdida, parte libertad. Unos días después, la policía continuó su búsqueda en la casa Craftsman. El detective Campos me llamó, su voz seria pero no fría. Santiago, encontramos algunos documentos importantes en casa de tu padre. Algunos de ellos te conciernen. Hemos contactado a un abogado, el licenciado Colina, que ha trabajado con tu familia antes. Deberías reunirte con él. Apreté el teléfono con fuerza, sintiendo un escalofrío recorrer mi cuerpo. Documentos sobre mí. Acepté reunirme con Campos y el licenciado Colina en el despacho del abogado a la mañana siguiente. Pero por dentro, no podía dejar de preguntarme qué otros secretos me esperaban. El despacho del licenciado Colina estaba en el centro de Guadalajara, un pequeño edificio con grandes ventanales y cálidos muebles de madera. Cuando entré, el licenciado Colina, un hombre de unos 60 años con cabello plateado y gafas de montura dorada, se levantó para recibirme. Tenía una sonrisa amable, pero sus ojos transmitían una gravedad que me inquietó. Santiago, por favor, siéntate, dijo, señalando una silla frente a su escritorio. El detective Campos estaba en la esquina, asintiendo hacia mí como para ofrecerme tranquilidad. Sobre el escritorio había un grueso expediente lleno de papeles envejecidos, algunos amarillentos por los bordes. Santiago, comenzó el licenciado Colina, su voz profunda y clara. Lo que voy a decirte puede ser difícil de aceptar, pero necesitas saber la verdad. Empujó el expediente hacia mí, abriéndolo en una página que llevaba las firmas familiares de mis abuelos. Esto es la documentación de un fondo fiduciario establecido hace años por tus abuelos, Enrique y Leonor Ramírez. El fondo vale aproximadamente 36 millones de pesos, y está a tu nombre. Lo heredarás por completo cuando cumplas 25 años. Me quedé allí, atónito. ¿36 millones de pesos? El aire en la habitación de repente se sintió pesado, presionando contra mi pecho. Yo. No entiendo, tartamudeé. ¿Por qué no sabía nada de esto? El licenciado Colina suspiró, empujando sus gafas hacia arriba en su frente. Hasta que alcanzaste la mayoría de edad, todos los documentos relacionados con el fideicomiso se enviaban a tu tutor legal, tu padre, Samuel. Él lo ha sabido durante años. Las palabras del licenciado Colina me golpearon como un cuchillo. Mi padre lo sabía. Selena, mi madrastra, también debía saberlo. Y entonces, como la pieza final de un rompecabezas encajando, todo tuvo sentido. Todo lo que había sucedido tenía una razón. Me querían muerto. Si yo desaparecía, el fondo fiduciario caería en manos de mi padre, y Selena, con su astucia, seguramente encontraría la manera de reclamarlo. Apreté los puños, mis uñas clavándose en mis palmas, tratando de reprimir la ira y el dolor que surgían dentro de mí. Campos se adelantó, poniendo una mano en mi hombro. Estamos investigando cuando Samuel y Selena comenzaron a planear esto, dijo. Lo que encontraste en el sótano, combinado con estos documentos, proporciona pruebas sólidas de su motivo. Asentí, pero mi mente se sentía entumecida. Mi padre, el hombre que una vez me llevó sobre sus hombros, que me enseñó a atarme los zapatos, había elegido el dinero por encima de mí. Selena, con sus sonrisas falsas y palabras melosas, me había convertido en el objetivo de un complot siniestro. Sentí como si mi corazón estuviera siendo desgarrado, pero al mismo tiempo, una fría claridad se apoderó de mí. Todos esos años de soledad, de sentir que no pertenecía a la familia. Ahora tenían sentido. Al salir del despacho del licenciado Colina, llevaba una copia de los documentos del fondo fiduciario y una tormenta de emociones en mi corazón. De camino a mi apartamento, me detuve en un pequeño parque, sentándome en silencio en un banco mientras los recuerdos me inundaban. Pensé en mi infancia, cuando mis abuelos aún vivían. Mi abuelo, con su cabello blanco y su voz cálida, se sentaba en la silla de madera del porche contándome historias de sus viajes de caza en su juventud. Me enseñó a hacer nudos, a identificar plantas y, sobre todo, que la honestidad era lo más preciado. Santiago, vive de manera que nunca te avergüences de ti mismo, había dicho, sus ojos brillando con convicción. Mi abuela era diferente, gentil como una brisa de verano. Me abrazaba suavemente, cantando viejas canciones populares y cocinando comidas cuyos olores todavía recuerdo. Cuando mis padres se divorciaron, fueron mis abuelos quienes me consolaron.
Recordé las tardes en la cocina con mi abuela, comiendo galletas recién horneadas mientras compartía historias de su juventud. Cuando estaba triste por la partida de mi madre, mi abuelo me llevaba al jardín, mostrándome cómo cuidar las plantas, como si quisiera decir que la vida continúa, sin importar cuánto duela. Mi abuelo falleció cuando tenía 13 años, víctima de un derrame cerebral repentino. Un año después, mi abuela lo siguió, dejando un vacío que nunca pude llenar. Pero ahora, sentado en ese banco con los documentos del fondo fiduciario, me di cuenta de que nunca me habían dejado de verdad. Este fondo fiduciario, estos 36 millones de pesos, no eran solo dinero. Eran su amor, el último escudo que dejaron para protegerme. Sin embargo, irónicamente, ese mismo amor se había convertido en la razón por la que mi padre y Selena querían destruirme. Sentí tanto dolor como gratitud. Dolor por la traición de los más cercanos, impulsada por la codicia. Gratitud por mis abuelos, quienes, incluso en la muerte, encontraron una manera de protegerme. Sentí como si me estuvieran observando desde algún lugar. Y juré no dejar que la codicia o la traición destruyeran lo que ellos creían en mí. Esa noche, de vuelta en mi pequeño apartamento, abrí el viejo álbum de fotos que mi madre me había enviado hace mucho tiempo. Pasé a una página con una foto mía con mis abuelos, tomada durante un picnic de verano. Yo era un niño de 8 años, radiante entre ellos, la luz del sol filtrándose a través de los árboles. Toqué la foto, sintiendo como si su calor persistiera. Viviré digno de este legado, susurré, con la voz ahogada. No dejaré que la codicia arruine lo que creyeron en mí. Los meses que siguieron fueron un torbellino de audiencias judiciales y titulares sensacionalistas. El Tribunal de Jalisco comenzó el juicio de mi padre, Samuel Ramírez, y mi madrastra, Selena Ramírez, solo unos meses después de su arresto. No asistí a todas las sesiones. No estaba seguro de tener la fuerza para enfrentarlos de nuevo, pero seguí el caso a través de las llamadas del detective Campos y los breves informes en las noticias locales. La historia de la familia Ramírez, que una vez fue un hogar de clase media acomodado en los suburbios de Guadalajara, se convirtió en el centro de la atención pública. Complot de asesinato y casa, Craftsman, decía un titular. Culto y codicia, secretos horribles en el sótano, gritaba otro. Cada vez que leía esas palabras, sentía como si alguien me estuviera apretando el pecho. El juicio se prolongó más de lo que esperaba, con pruebas presentadas día tras día. Las fotos que tomé en el sótano se mostraron en el tribunal. Los expertos analizaron el líquido del frasco de vidrio, confirmando que era sangre animal, pero los símbolos y rituales eran más complejos, vinculados a una forma oscura de práctica ocultista. Mi testimonio, junto con el de Miguel, el electricista, y el licenciado Colina, el abogado de la familia, pintaron un cuadro claro. Selena era la mente maestra, orquestando los horribles rituales para hacerme daño. Mi padre, aunque no directamente involucrado en los rituales, fue declarado culpable de complicidad por saber sobre el fondo fiduciario y no detener a Selena. El día de la sentencia, estaba sentado en mi apartamento agarrando mi teléfono cuando Campos llamó. Santiago, dijo, su voz firme pero clara. El tribunal ha llegado a un veredicto. Samuel Ramírez ha sido sentenciado a 25 años de prisión por conspiración para cometer asesinato. Selena Ramírez recibió 30 años por su papel como autora intelectual y por llevar a cabo las actividades ocultas. Permanecí en silencio, dejando que sus palabras se asimilaran. 25 años, 30 años. Los números resonaban en mi mente, pero no traían una sensación de triunfo, solo una profunda tristeza, como si hubiera perdido algo para siempre. La familia Ramírez, que una vez fue el orgullo de mi padre, ahora era una mancha a los ojos del mundo. Colgué, me hundí en una silla y miré por la ventana. Llovía de nuevo, como para lavar lo que quedaba del pasado. El tiempo pasó y traté de reconstruir mi vida. Encontré un trabajo estable en un centro de consejería, trabajando a tiempo parcial mientras me preparaba para la escuela de posgrado. Los dolores de cabeza y los mareos se desvanecieron gradualmente, como si mi cuerpo supiera que la amenaza había desaparecido. Mantuve el contacto con Juan y Lili, pero cada encuentro estaba marcado por su dolor visible. No me culpaban, pero sabía que estaban luchando por entender por qué sus padres habían hecho esto. Traté de estar ahí para ellos, pero la distancia entre nosotros se sentía insalvable.
Luego llegó mi cumpleaños número 25, marcando 2 años desde aquel horrible descubrimiento. No quería una gran celebración. Esa noche, conduje hasta la casa de mi madre, donde ella y mis abuelos habían preparado una pequeña fiesta. La cocina olía a galletas recién horneadas, y sobre la mesa había un simple pastel de cumpleaños de chocolate con "Feliz cumpleaños, Santiago" escrito con glaseado blanco. Mi madre me abrazó, sus ojos brillando de alegría teñida de preocupación. «Realmente has crecido», dijo, revolviendo mi cabello como hacía cuando era niño. Mis abuelos, aunque envejecidos, sonrieron cálidamente y compartieron viejas historias, como si intentaran llevarme de vuelta a días despreocupados. Soplé las velas, corté el pastel y reí con mi madre y mis abuelos. Pero en el fondo, sabía que esto no era solo un cumpleaños. Era el comienzo de un nuevo capítulo, uno libre del peso del pasado. A la mañana siguiente, recibí una llamada del licenciado Colina pidiéndome que fuera a su despacho. Sabía lo que venía. Cuando entré en el despacho del licenciado Colina, me saludó con su familiar sonrisa amable. Sobre el escritorio había un nuevo expediente y un sobre amarillo pálido. «Santiago», dijo cálidamente, «hoy es el día en que te conviertes oficialmente en el beneficiario legal del fondo fiduciario que te dejaron tus abuelos. 36 millones de pesos, todos tuyos». Empujó el expediente hacia mí, explicando los detalles legales, pero solo escuché a medias. Mi mente se desvió a los viejos tiempos, cuando mis abuelos todavía estaban aquí, cuando yo era un niño corriendo por su jardín. Luego el licenciado Colina me entregó el sobre. «Esto es de tus abuelos», dijo. «Lo escribieron antes de fallecer, dándome instrucciones de entregártelo cuando cumplieras 25 años». Tomé el sobre, mis manos temblando ligeramente. La caligrafía de mi abuela, suave y elegante, deletreaba mi nombre en el frente. Le di las gracias al licenciado Colina, mi voz quebrándose. «Gracias», dije, las emociones a flor de piel. «Por todo». Esa tarde, caminé hasta un parque cercano donde los arces se estaban volviendo de un rojo vibrante. Me senté en un banco, abrí el sobre y comencé a leer. Las palabras de mis abuelos cobraron vida como si me estuvieran hablando. «Querido Santiago, eres nuestra mayor alegría. No importa lo difícil que se ponga la vida, no importa los desafíos que enfrentes, recuerda que eres más fuerte de lo que crees. Te dejamos este fideicomiso, no solo para una vida mejor, sino para que puedas vivir fiel a tu corazón. Vive con amabilidad, honestidad y nunca dejes que la oscuridad apague la luz dentro de ti. Te amamos por siempre, abuelo Enrique y abuela Leonor». Las lágrimas rodaron por mis mejillas, pero sonreí. En ese momento, sentí una sensación de liberación, como si finalmente hubiera encontrado un hogar. No la casa Craftsman impregnada de oscuridad, sino un hogar dentro de mi propio corazón. Mis abuelos, aunque se habían ido, todavía estaban conmigo, guiándome a través de sus amorosas palabras. Unas semanas después de mi cumpleaños número 25, llegó una carta a mi apartamento, enviada desde el penal de Puente Grande. El sobre blanco liso llevaba la caligrafía cursiva de mi padre, Samuel Ramírez, y mi corazón se aceleró. Me senté a la mesa, con las manos temblando mientras la abría. Las cortas líneas escritas con bolígrafo azul parecían haber requerido un gran esfuerzo para componerlas. «Santiago, sé que no quieres verme, pero necesito hablar contigo una última vez como tu padre. No espero el perdón, pero por favor, déjame verte. Sigues siendo mi hijo, Samuel». Leí la carta una y otra vez, cada palabra penetrando como una aguja. «Padre». La palabra se sentía extraña, como un recuerdo de otra vida. Pensé en los años creciendo en su indiferencia, las veces que eligió el trabajo, eligió a Selena por encima de mí. Pensé en el sótano, la muñeca de trapo con alfileres, el fondo fiduciario por el que él y Selena estaban dispuestos a matarme. Una parte de mí quería romper la carta, tirarla y olvidar que alguna vez existió. Pero otra parte me instaba a enfrentarlo una última vez, no para reconciliarme, sino para cerrar el capítulo. Pasé varias noches sin dormir mirando al techo, preguntándome si tendría la fuerza para entrar en esa habitación, mirarlo a los ojos y decir adiós. Finalmente, decidí ir. No por él, sino por mí. Necesitaba terminar con el pasado, romper las cadenas que me retenían. Llamé a la prisión, confirmé la visita, y a la mañana siguiente, conduje hasta allí, con el corazón pesado pero mi resolución inquebrantable.
El penal de Puente Grande se encontraba en las afueras, una fortaleza gris de altos muros de hormigón y alambre de espino. Pasé por seguridad, sintiéndome como si estuviera entrando en otro mundo, frío, oscuro y lleno de ecos metálicos. Un guardia me llevó a la sala de visitas, un pequeño espacio con paredes blancas y una gruesa mampara de vidrio que me separaba del otro lado. Me senté en una silla de plástico duro, con las manos fuertemente entrelazadas, tratando de mantener la calma. La puerta del otro lado se abrió y mi padre entró. Apenas lo reconocí. Samuel Ramírez, que una vez fue un hombre que exudaba autoridad, ahora parecía demacrado, su cabello más gris, su rostro enjuto, sus ojos cansados. Llevaba un uniforme de prisión naranja, sus manos esposadas, pero intentaba mantener la cabeza alta, como si se aferrara a un fragmento del padre que una vez conocí. Se sentó, cogió el teléfono y me miró a través del cristal. Santiago, dijo, su voz ronca. Gracias por venir. No respondí de inmediato, solo lo miré como si viera a un extraño. ¿Qué quieres de mí?, pregunté, mi voz más fría de lo que pretendía. Intentó una débil sonrisa, pero se desvaneció rápidamente. Solo quería hablar. Quiero que sepas que nunca quise hacerte daño. Yo dejé que las cosas fueran demasiado lejos. Su voz flaqueó, pero no sentí piedad. Sus palabras sonaban huecas, como una obra de teatro mal actuada. Sabías lo del fondo fiduciario, dije, clavando mis ojos en los suyos. Sabías lo que Selena estaba haciendo. Y no la detuviste. Inclinó la cabeza, sus ojos rojos, pero no lo negó. Estaba equivocado, Santiago, susurró. Me dejé llevar por la ambición, por lo que decía Selena. Pensé que estaba haciendo lo mejor para la familia. Solté una risa seca y sin humor. ¿Familia? ¿A eso le llamas familia? La elegiste a ella. Elegiste el dinero por encima de mí. No respondió, su cabeza baja como si mis palabras fueran demasiado pesadas para soportarlas. La puerta de su lado se abrió de nuevo y Selena fue conducida adentro. Se me heló la sangre. Su cabello rubio, una vez brillante, estaba desaliñado. Su rostro, duro, despojado de la fachada pulida que ocultaba su verdadera naturaleza. Sus ojos, fríos y venenosos, se clavaron en mí. Cogió el teléfono, su voz aún aferrándose a esa falsa dulzura. Santiago, lo has entendido mal, dijo. Las cosas en el sótano eran solo rituales espirituales. Nunca quise hacerte daño. La miré, mi mirada inquebrantable. No me llames tu hijo, dije, mi voz baja pero aguda. Intentaste matarme, Selena. Deja de mentir. Se puso rígida, sus labios temblando, pero sus ojos ardían de resentimiento, como si me odiara por arruinar sus planes. No lo entiendes, murmuró, su voz debilitándose como si supiera que la verdad era innegable. Me levanté, dejando el teléfono. No vine aquí a escuchar excusas, dije, mirando de mi padre a Selena. Vine a decir que he terminado con ustedes dos. Esta familia murió hace mucho tiempo. Ya no soy su hijo, y no soy su familia. Estoy eligiendo mi propia vida, y no hay lugar en ella para ninguno de ustedes. Me di la vuelta y salí, sin mirar atrás. Oí a mi padre llamar mi nombre, su voz quebrándose, pero no me detuve. Al salir de la prisión, respiré el aire libre, sintiendo como si me hubiera despojado de una carga que había llevado durante años. La puerta de la sala de visitas se cerró detrás de mí, y supe que también se estaba cerrando sobre mi pasado. Ya no estaba encadenado por los recuerdos de mi padre, Selena o la casa, Craftsman impregnada de oscuridad. Delante de mí se extendía un camino abierto, y por primera vez, me sentí verdaderamente libre. A partir de ese día, corté todo contacto con Samuel y Selena. Ni cartas, ni llamadas, ni mención de ellos en conversaciones con mi madre o amigos. Se convirtieron en parte de mi pasado, una cicatriz en mi corazón, pero ya no algo que me definiera. Me centré en el presente, en lo que podía construir y en un sueño que había alimentado durante años, convertirme en consejero para ayudar a jóvenes como yo, aquellos que crecieron en familias rotas, a encontrar la luz dentro de sí mismos. Me matriculé en un programa de posgrado en psicología en la Universidad de Guadalajara. Los meses que siguieron fueron un torbellino de clases,
turnos a tiempo parcial en el centro de consejería y noches en vela encorvado sobre mi escritorio, garabateando notas. Hubo momentos de agotamiento, pero cada vez que miraba la carta de mis abuelos, cuidadosamente guardada en mi cuaderno, encontraba la fuerza para seguir adelante. Vive fiel a tu corazón, habían escrito, y estaba decidido a hacerlo. El fondo fiduciario de 36 millones de pesos que mis abuelos me dejaron era una responsabilidad significativa, pero lo gestioné con cuidado. Una parte cubrió mi matrícula y mis gastos de manutención, asegurando que pudiera concentrarme en mis estudios sin preocupaciones financieras. Otra parte se invirtió a largo plazo, siguiendo el consejo de un asesor financiero que el licenciado Colina recomendó. No quería que el dinero fuera solo un número en una cuenta bancaria. Quería que significara algo. Así que, establecí un pequeño fondo a nombre de mis abuelos, el Fondo Enrique y Leonor, para apoyar a niños que, como yo, crecieron sin un sentido completo de hogar. Cada carta de agradecimiento de una organización benéfica se sentía como una extensión del amor que mis abuelos me habían dado. Con el dinero restante, compré una modesta casa en los suburbios de Guadalajara. No la casa Craftsman llena de recuerdos dolorosos, sino un lugar acogedor con grandes ventanales que daban a un pequeño jardín. Pinté las paredes de un azul suave, colgué fotos de mi madre, mis abuelos y mis bisabuelos, y la convertí en un verdadero hogar. Una tarde, llamé a mi madre, mi voz vacilante pero llena de esperanza. Mamá, quiero que te mudes conmigo. Esta casa. Quiero que sea nuestro hogar. Hubo una pausa. Luego oí su risa, teñida de lágrimas, a través del teléfono. Santiago, hijo mío. Oh, dijo, ahí estaré. Y así se mudó, trayendo sus viejas historias, sus comidas caseras y las noches pasadas recordando. Por primera vez en años, sentí que realmente tenía una familia, no unida por la sangre, sino por el amor. A medida que pasaban los meses, encontré una paz interior. Las pesadillas del sótano, la muñeca de trapo y el frasco de sangre ya no me atormentaban. Dejé de despertarme en medio de la noche, ya no temía pensar en mi padre o en Selena. En cambio, encontré alegría en las cosas simples, preparar café para mi madre por la mañana, una clase inspiradora en la escuela o una tarde ayudando a un niño en el centro de consejería a compartir su dolor. En mí, el recuerdo de mis abuelos se convirtió en una luz guía. Su amor, preservado en su carta y en las viejas fotos, era lo suficientemente fuerte como para recordarme que el verdadero amor todavía existía, no de mi padre o Selena, sino de aquellos que eligieron amarme incondicionalmente. También aprendí lecciones que ningún aula podría enseñar. Me di cuenta de que la sangre no siempre significa amor. Mi padre, que una vez fue todo mi mundo, eligió la codicia por encima de mí. Selena, con sus sonrisas falsas y sus oscuros planes, me enseñó que la familia no se trata de sangre compartida, sino de aquellos que te hacen sentir seguro y amado. Aprendí a dejar ir el odio, no porque ellos lo merecieran, sino porque me negué a convertirme en ellos, consumido por la codicia o la malicia. Elegí el perdón, no para borrar lo que hicieron, sino para liberarme. Mi viaje llegó a un tranquilo final una tarde, mientras estaba sentado en el pequeño jardín de mi patio trasero, viendo las flores silvestres mecerse con la brisa. Pensé en el niño Santiago, una vez asustado y solo en la casa Craftsman, creyendo que no era digno de amor. Ese niño había crecido, llevando cicatrices pero también una nueva creencia: el pasado puede dejar marcas, pero no dicta el futuro. Sonreí, respiré el aire fresco y sentí un nuevo comienzo. No ruidoso ni ostentoso, sino rebosante de esperanza. Mi historia no terminó con aplausos ni fanfarrias. Terminó en la quietud, con el sonido de los pájaros cantando y la luz del sol filtrándose a través de los árboles. En ese momento, supe que me había encontrado a mí mismo. No el hijo abandonado, no el objetivo de un complot, sino Santiago Ramírez, un hombre listo para vivir con el corazón abierto, a pesar de la oscuridad que una vez intentó consumirlo.